Bueno, esta parte ya lo hemos mencionado. Siguiente, yo te voy a decir, a ver, pásalo. Pasa, termina de pasar todo ese capítulo. Ya, sigue, sigue. Ok, entonces, ¿en qué momento se inicia una, una diálisis en un paciente que está con insuficiencia renal aguda? Y acabamos de tomar una decisión de venir a dictar las clases de un paciente con COVID, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿iniciamos o no iniciamos terapia dialítica? Un paciente agudo, COVID, ¿no? Está en UCI. Entonces, estas son las indicaciones, las oligurías no obstructivas de esta paciente, o este paciente que tiene 53 años, tiene 283 centímetros de diuresis en 24 horas. Entonces, estamos en un cuadro de oliguria, ¿no? Oligoanuria, mejor dicho, no obstructiva, ¿no? Las acidosis metabólicas severas, ¿no? De difícil manejo desde el punto de vista médico, o sea, tiene que ser refractario al tratamiento médico, ¿no? La uremia severa, ¿no? Más de 180 la urea ya. Las hipercalemias es otra indicación. Justamente este paciente tenía 6.8 de potasio hoy día, ¿no? Pero hay un pero, ¿no? Si tiene que estar, pues, sin este, que todavía se haya planteado un tratamiento médico y que no ha respondido, ¿no? El síndrome urémico severo, que está con pericarditis, encefalopatía urémica, las neuropatías urémicas, esas son también indicaciones para dializar, ¿no? La hipertermia, ¿no? Bueno, situaciones muy raras. Intoxicación por drogas con toxinas dializables también, ¿no? En fin, y algunas circunstancias que requieren pues administrar líquidos de diferentes tipos especiales, ¿no? Alteración del sodio igualmente, más de 160 de sodio y que no se pueda manejar, o con sodios menos de 115, edema agudo pulmonar o cerebral que requieren tratamiento. Estas son las indicaciones para iniciar diálisis. ¿En qué momento yo inicio la diálisis? Y ahora, considerando los niveles de urea creatinina, o sobre todo de creatinina, que hartamente hemos discutido que es un parámetro de función renal, es cuando se encuentra con niveles de creatinina 3 o más veces sus niveles de creatinina. ¿Ya? Perdóname un ratito. Aló. Sí.
Ok, entonces esas son las indicaciones. Ahora, cuando hablamos de niveles de creatinina, ¿no? Y urea, ¿con cuánto debe dializarse? ¿No? Más de 3 veces. Si ustedes revisan la KIN o la clasificación de Rifle, ¿no? Van a ver que los niveles de 3 veces más, ¿no? De su valor basal es la indicación para diálisis. O sea, si el paciente tenía 1 antes de enfermarse, antes que haga falla renal, ¿no? Deberá subirse pues a 3, a 3.5, 4, ¿no? Para arriba. Esas serían indicaciones para diálisis. Y justamente estoy viniendo después de haber indicado diálisis a un paciente de COVID, ¿no? Que está orinando 283 y su creatinina está en 3.5. Fíjense. Indicación de diálisis, ¿no? Entonces ya les he dejado indicado para que lo diálisis. Otras indicaciones, tenemos sepsis, radiomiólisis, falla cardíaca, falla hepática, síndrome de distumoral, nefropatía inducida por radiocontraste, acidosis láctica, pancreatitis aguda. Siguiente. Ahora, ¿cuándo debemos, digamos, desestimar ya la continuación de la diálisis? Siguiente, ¿no? ¿Cuándo parar la diálisis? Porque se supone que lo que esperamos en un paciente agudo es que se resuelva, ¿no? Haya remisión ¿cómo se llama? Del cuadro de la insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿cuándo debe pararse? ¿Cuándo debe cambiarse a otra modalidad de tratamiento, ¿no? Cuando se supone que el paciente empieza a presentar ya la uveitis, que es oligoanúrico, ¿no? Es el primer indicador de que el paciente ya está resolviendo su problema renal agudo. Siguiente. Las recomendaciones de la CADIGO, todo eso. Ahora, ¿en qué situación está indicado los diuréticos? En la etapa de recuperación para mantener un flujo urinario adecuado, pero muchas veces en la recuperación más bien hacen pues poliurias, ¿no? Que pueden llevar nuevamente a un problema de hipoperfusión renal. Siguiente. Bueno, esto solamente les pongo como historia, ¿no? Antes se hablaba de nefroprotección renal, pero ya todas estas han sido desestimadas, no hay evidencias. La única evidencia que se tiene, no, es el uso de la N-acetilcisteína, ¿se acuerdan? En pacientes que se va a utilizar sustancia contraste que puede producir nefrotoxicidad en ellos. Pero ya el uso de mannitol, la dopamina, verapamilo, los antioxidantes, la pentoxifilina, los diuréticos como la furosemida a altas dosis, eso han sido desestimados. No tienen evidencias en este momento actual. ¿Ya? Siguiente. Entonces, lo más importante de esto, como les he mencionado, es hacer prevención y hacer detección precoz cuando un paciente tiene riesgos o está haciendo el problema de la insuficiencia renal aguda. Y como habíamos visto, ¿no? La única forma de detectar muy precozmente es con el uso de los biomarcadores, ¿no? Como el N-gal, el FAF, etcétera, ¿no? Y aparte de eso, más que eso todavía, ¿no? Necesitamos hacer prevención. Cuando tenemos pacientes que tienen, pues, deshidratación, por ejemplo, habrá que hidratar. Si tenemos pacientes con una enfermedad preexistente, habrá que considerar esto, ¿no? Y hay que suspender temporalmente las drogas nefrotóxicas que pueden a nosotros coadyuvar en el daño renal, ¿no? Y también hay que monitorizar la función renal de iniciar los dosis IECAS y ARAS, ¿no? Es importante, sobre todo cuando son pacientes monorrenos, ¿no? Siguiente. Además, hay que reajustar la dosis medicamentosa. Cuidado con los pacientes renales, eso les decía ahora a la residente. Bueno, yo tengo que decirles las cosas que ustedes, obviamente, lamentablemente se lo están perdiendo, porque si ustedes darían la práctica, hubieran estado tras este paciente, ¿no? Una vez que ya el paciente ya está con insuficiencia renal, ya iniciando inclusive, hay que reajustar la dosis de los medicamentos. Hemos hecho todo un seminario, ¿no? ¿No? Hay que reajustar. Hay que evitar contrastes radiológicos. En eso, pues, ustedes ya
ya tienen las cosas bien claras, ¿no? En lo posible, porque si tú necesitas, como por ejemplo, mira lo que les voy a contar. Paciente mujer, 37 años, con COVID, en UCI, críticamente enfermo, con ventilación mecánica, en anuria, y ha hecho una falla renal aguda. Además de eso, ha hecho una trombosis de miembros inferiores, y ahora está para amputar. Para amputar. ¿Y saben qué dice el cardiovascular? Yo necesito, ¿no?, que me haga una angiografía con contraste para ver el nivel de amputación. ¿Dónde le van a amputar? ¿Va a ser en el tobillo? ¿Va a ser desde la rodilla? Para eso necesita una angiografía, pero tiene que ser con contraste. Pero por un lado, esta paciente está dializándose, ha hecho una falla renal aguda. Métele sustancia y contraste. Ahí viene lo que les había manifestado la otra vez, ¿no? Si tienes un paciente, ¿no es cierto?, que requiere, necesario, y es imprescindible, en este caso es imprescindible, ¿qué vamos a hacer? Pero mira, acá hay una situación, ¿no?, que ya se está dializando. De todas maneras, la sustancia va a ser una noxa, sí va a ser una noxa. Tenemos que utilizar entonces la N-acetilcisteína, tendremos que utilizar, porque justamente es lo que habíamos visto. No sé si ustedes lo han mencionado, el mecanismo de acción de la N-acetilcisteína, que es un fluidificante, ¿no? N-acetilcisteína, ¿no?, contra la acción tóxica de la sustancia de contraste. ¿Van a hidratarlo? No, pues si no orina, está dializándose el paciente. Entonces, son situaciones que uno pues se topa en una realidad, a veces se complican las cosas, porque ¿qué hemos dicho nosotros finalmente? Que debemos utilizar sustancias, claro, sustancias yodadas para una tomografía, ¿no? Previamente dar en el acetil, hidratarlo, ¿se acuerdan? ¿Pero qué vamos a hidratar si va a ser una orina? Entonces el manejo ese ya es muy diferente, ¿no? Está dializándose la paciente. Entonces, en lo posible hay que evitar, pero si no, como ahora el cirujano cardiovascular nos ha dicho, yo necesito, ¿cómo yo voy a determinar el nivel de amputación? Porque el vascular es el que determina. Si tú tienes ya, digamos, a nivel de la arteria, en determinado segmento que ya no pasa la sangre, desde ahí será, pues, ¿no? No vas a amputarle más abajo, se supone que está necrosado el tejido. Entonces, yo necesito, sin eso, ¿cómo voy a determinar? ¿Se dan cuenta? Pues ahí sí ya como nosotros como nefrólogos, como clínicos, tenemos que decidir qué hacer con este paciente, cómo vamos a proteger, porque de hecho ya me preocupa, ya está en diálisis, con la sustancia que ahora le daremos pues la estocada y tal vez se quede, si es que la paciente sale del cuadro, se quede con insuficiencia renal crónica. ¿Se dan cuenta entonces? Todas las situaciones que hay que tener en cuenta. También utilizar lo primero, si es que haces terapias citolíticas, por ejemplo, los oncólogos, ¿no? Producción de ácido úrico, gran cantidad que eso puede producir nefropatía por depósito de ácido úrico, ¿no? Siguiente. Entonces hay que estar viendo toda esta situación, ¿no? Ahora, el pronóstico de la insuficiencia renal aguda va a estar determinado por varios factores. La causa o causas de la insuficiencia. Mira, fíjense, en este caso, se le ha hecho la angiografía, ¿no?, con sustancia de contraste, ¿no? Entonces, y por otro lado, tiene una insuficiencia renal aguda, necrosis tubular aguda por el SARS-CoV-2. Mira, fíjense, ya tenemos cuántas noxas que está produciendo la insuficiencia renal. Su enfermedad por el COVID, ahora por la sustancia de contraste, y probablemente también haya una falla cardíaca que le va a producir también un problema cardiorrenal. Mira, cuántas causas, o sea, el pronóstico va a estar determinado por una o por varias causas que está produciendo la insuficiencia renal. ¿Será igual tener una sola causa a tener dos o tres causas, tres noxas? ¿Se dan cuenta? Todo eso tenemos que valorar. El grado de severidad del cuadro va a ser determinante para el pronóstico, para decir si va a salir, no va a salir, qué va a pasar después, ¿no? La forma de instalación, si ha sido muy rápido, severo,
El volumen de orina. ¿Quiénes son los que salen mejor o tienen mejor pronóstico? Los que hacen insuficiencia renal orinando un montón, o sea, los no oligoanúricos. Los oligoanúricos no es más sombrío su pronóstico. Presencia de enfermedades previas. No sería igual, ¿ustedes creen que sea igual un paciente para ver pronóstico, que tenga diabetes, hipertensión, haya tenido una insuficiencia renal aguda cuando era niño, como este niño que ya me están llamando ahorita, por eso un rato he parado, ¿no? 4 añitos, necesita diálisis. 4 años. Así me llaman todo el mundo. No sé cómo hacen para averiguarse, doctor, ¿qué puedo hacer? Tengo que aconsejarles, pues. ¿Cómo vamos a dializar a un paciente? ¿Qué está haciendo? Probablemente un síndrome urémico con insuficiencia renal este bebito, ¿no? La edad es determinante, sí. Entonces, lo que les decía, sí, no es igual tener un paciente diabético, hipertenso, previamente a su problema renal agudo, a que sea un paciente, pues, nuevo, ¿no? No tenga factores comórbidos y, bueno, se va a salir mejor, se supone, ¿no? Que esté comprometido otros órganos también va a determinar el pronóstico, la duración de la fase oligoanúrica. Siguiente. En conclusión, entonces, la insuficiencia renal aguda en la UCI es una complicación común, con alta prevalencia de mortalidad, eso hemos dicho, ¿no? Asociada a nivel intrahospitalario. Se ha identificado como uno de los factores de riesgo de progresión a enfermedad renal crónica, eso sí, claramente. Paciente que hace una insuficiencia renal aguda, cuidado, es un paciente que puede producir insuficiencia renal crónica. Inmediata, mediano o a largo plazo. Definitivamente queda lesionado ese riñón. Queda lesionado, queda con yaya, vamos a decir así para que se entienda, ¿eh? O sea que ese paciente, que si bien es cierto, salió, revirtió, pero el problema renal agudo, a la postre es un paciente que tiene riesgo de hacer insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Siguiente. Entonces, este surgimiento de las terapias continuas de reemplazo es una opción terapéutica ante pacientes críticamente enfermos. Definitivamente, ¿no? Esas terapias de reemplazo renal, o sea, TRRC, sobre todo en pacientes críticamente enfermos porque toleran mejor los cambios hemodinámicos que tienen estos pacientes, ¿no? Al, al, al reemplazar grandes cantidades de volúmenes, las diálisis son más tolerables en críticos. Entonces, eso es muy diferente al que hacemos nosotros, las hemodiálisis crónicas, continuas. A pesar de la evolución tecnológica en términos de técnicas y equipos de terapia de reemplazo renal continua, la mortalidad en el paciente grave con insuficiencia renal permanece inalterada. Fíjense, por más utilización de equipos para terapia de reemplazo, definitivamente la mortalidad sigue siendo un grave problema, ¿no? Y pareciera que inclusive ni siquiera se altera, ¿no? La posibilidad de que se muera un paciente que esté críticamente enfermo con insuficiencia renal aguda. Siguiente. Entonces, esta insuficiencia renal aguda ejerce un efecto negativo en el curso y el pronóstico a corto y largo plazo de la enfermedad. No solo para el paciente, sino también para el riñón. Esa es la verdad. O sea, un paciente que tiene insuficiencia renal aguda, ¿no? Definitivamente es un factor negativo, ¿no? Para no solamente que el paciente se pueda morir, se pueda complicar, sino que el riñón también, hasta qué punto puede lesionarse, o queda lesionado, o se va a lesionar en lo posterior, porque ya es una noxa. Lo que le estoy diciendo que queda ya con yaya. Estos pacientes probablemente en lo posterior sean pacientes que progresen a la insuficiencia renal crónica. Entonces, cuando uno hace la historia clínica, averigua su historia, o sea, este paciente tuvo COVID, se complicó con una insuficiencia renal. Ah, carajo, con razón ahora lo veo ya un riñón crónico. No sé si me están entendiendo, ¿no? O sea, las secuelas que va a dejar esta enfermedad es tremenda a nivel de todos los órganos. Por ejemplo, los pulmones secuelados, ni hablar, problemas osteomusculares, problemas neurológicos, problemas hematológicos. Ahora nomás he visto una paciente que está haciendo trombosis post-COVID, ¿no? Problemas renales, como esto, por ejemplo, ¿no? Miren, a la postre lo que puede condicionar a que ese paciente fácilmente haga
su insuficiencia renal crónica. Siguiente. Se ha dormido. No, pero mi mente está un poco lento. Está lento. Muy bien. Entonces, hemos terminado, hemos culminado una clase muy importante, vital, yo diría, un tema de necesidad imperiosa a tener en cuenta su conocimiento, ¿no? Hemos demorado en estape que valió la pena, hemos discutido tantas cosas, el valor, por ejemplo, la creatinina, en agudo no nos sirve, que va a ser muy diferente ahora cuando hablemos de cronicidad, ¿no? Las terapias, los biomarcadores, imagínense, o sea, todas estas cosas, ¿no? Muy bien, pasemos a insuficiencia renal crónica, ¿ya? Aló. Sí. Correcto, correcto. Bien, ahora vamos a dedicar un capítulo que yo les aseguro, quieran o no quieran, han revisado, han escuchado, han leído a la fuerza, sobre todo los que ya han pasado, y casi todos ya, con las prácticas virtuales, ¿no? Se habrán dado cuenta, ahora sí les voy a decir las cosas, ahora sí, claro, que la mayoría de los pacientes hospitalizados tienen un fondo de insuficiencia renal crónica. O sea, yo traigo un problema, señor, de emergencia, pero ¿en qué sustrato? ¿En qué fondo? En un paciente que tiene insuficiencia renal crónica. ¿No es cierto? ¿Mm? Y ustedes han revisado la clasificación, etcétera. Entonces, ahora lo único que van a hacer es estar atento y saltar como una liebre. Decir, doctor, un ratito, quiero que me aclare esta parte porque yo cuando leí o se me quedó grabado, por ejemplo, esto, acláreme, amplíeme, no estoy entendiendo. O en un ratito, doctor, yo le puedo dar un alcance, algo nuevo, caracho, yo te aplaudo 3 minutos. Algo nuevo le voy a hablar sobre esta situación, que usted está desfasado, creo, doctor, ¿no me parece? Uy, uy, uy. Claro, con todo el respeto, como nosotros hacíamos. Disculpe, doctor, con todo el respeto que usted se merece, voy a decirle que no estoy de acuerdo con usted sobre esto. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Por esto, porque las evidencias, doctor, actuales, ¿no? Tengo que decir, pues yo, ¿no? Por ejemplo, la revista del Kidney International que han sacado así calientito en marzo sobre esta situación, ya hablan de otra forma. Con todo respeto, doctor. Qué bestial, ¿no? Y van a decir, ay, tú no sabes, pasa, no, pues. Entonces, estos temitas ustedes ya lo conocen, se ha discutido, ¿no?
Y querramos o no querramos, todas las patologías que se hospitalizan, en este momento sobre todo, son pacientes que tienen un fondo, es como un telón, ¿no? En el fondo que dice enfermedad renal crónica. ¿Qué les parece? Entonces ahora quiero que salten como una liebre, o sencillamente decir, doctor, disculpe, voy a cortarle para decir, ahora sí entendí mejor todavía lo que, ¿no? De vuestros pacientes. Mira, solamente para despertarles el interés. ¿Cuál es el interés de conocer esta enfermedad? El 1% de nuestra población peruana, mayores de 18 años, ¿no? A ver, 3 millones, ¿cuánto es? 10%, ¿no? Ya, el 10% de nuestra población peruana mayores de 18 años, de alguna forma, a ver, grábenlo, porque voy a preguntarles, ¿eh? Tienen alterado ya la función renal. Repite, el 10% de la población peruana mayores de 18 años ya tiene de alguna forma alterado la función renal. Y doctor, ¿qué nos está queriendo decir? Yo tengo 22 años, ¿no? Les digo esto por muchas razones que también ya lo hemos discutido. A partir de los 40 años, bueno, se supone que mayoritariamente, ni se asusten, ustedes están empezando, ¿no? A partir de los 40 años la función renal ya empieza a disminuir. ¿Se acuerdan que siempre les digo eso? Empieza a disminuir 1% por año o 1 mililitro por minuto, va bajando, vas subiendo de edad, va bajando tu función renal. Eso es el envejecimiento natural. Ahora, puede estar por alguna circunstancia o alguna causa, puede estar alterándose a la función renal. Ah, caracho. Entonces usted me está diciendo que es una enfermedad subrepticia, sí, pues. ¿Qué es subrepticia? Solapado, calladito, ¿no? ¿Y por qué, doctor? Porque es crónico, pues. El paciente crónico, ¿no? Aprende. Mira, quiero repetir con los mismos términos, ¿eh? Yo estoy repitiendo lo que mi maestro me decía. El paciente crónico renal aprende a convivir con diferentes circunstancias fisiopatológicas. Por ejemplo, con la urea creatinina que empieza a elevarse poco a poco, está conviviendo. El paciente aprende a convivir con su anemia. ¿Por qué me dice, doctor, anemia? Ah, ya me recordé. Está hablando en vez de ustedes, ¿eh? Porque la mayoría de los pacientes crónicos renales tienen anemia. Aprenden a convivir con su anemia. ¿Se acuerdan las prácticas que les decía a ustedes desde el primer grupo? A ver, todos atentos, ¿eh? ¿Qué les decía? Oye, ¿cómo puede vivir este paciente con 6.5 gramos de hemoglobina? ¿Se acuerdan? En su agua tiene un poco de sangre, hasta un poco irónico, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes tienen anemia. Y ahora vamos a ver, ¿no? O sea, y doctor, ¿y cómo estos pacientes con 8 de hemoglobina nosotros estaríamos siquiera haciendo clases? Estaría durmiéndose, ¿no? Mi compañero estaría durmiendo con 8 de hemoglobina, 7 de hemoglobina, si fuera agudo. Pero el paciente está trabajando. Si tú le preguntas, ¿qué hace usted en el trabajo? Soy guía turista. Eso nunca se me va a olvidar, porque son pacientes, pues, verdaderamente que eran o son, ¿no? Guías de turista, caminan, pues, el camino inca, lo que nosotros no hacemos, no sé quién de ustedes habrá ido. Oye, con 6, con 7 de hemoglobina, ¿y cómo haces para caminar? Yo, normal, doctor. Encima mochileo, dice, que cargan, creo, ¿no? Las cosas de la turista. Aprenden a convivir con su hipertensión arterial. Hemos estado discutiendo, ¿se acuerdan? A ver, ya con todos, ya no es necesario decir, hey, los que todavía no han hecho rotación, todavía están en la luna, doctor, me puede estar diciendo ahorita Shamila, todo, ¿no? Todos. ¿Qué siempre les digo? El paciente renal, ¿no? Tolera mejor su hipertensión. Que tiene unas hipertensiones bárbaras, bárbaras.
sea, llega a 200, 240 de sistólica sobre 130, 120. Señor, ¿le duele la cabeza? No, un poquito de mareos a veces, doctor, pero no, ahorita estoy bien, bien, bien. Oye, aprende a convivir con su uremia, aprende a convivir con su anemia, aprende a convivir con su hipertensión, aprende a convivir con su hipercalemia, aprende a convivir con su acidosis metabólica. ¿Qué les parece? Oye, entonces, doctor, quiere decir que 3 millones de peruanos, ¿no es cierto?, aproximadamente tienen ya alterado su función renal. Pregunto, doctor. Estoy preguntando como para ustedes, estoy siendo alumno y profesor. ¿Y ellos sabrán que estaban teniendo ya su urea creatinina que se está elevando? ¿Sabrán? No. El 90% de estos señores no saben. Y están caminando en las calles. Ahora haciendo su propaganda política, corriendo por acá, tirando piedras a la Keiko. Ahí están caminando, señores, de 40, 50, 60 años. No saben el 90%. O sea, de cada 10, 9 no sabe que su urea creatinina se está elevando. Y está empezando probablemente ya a hacer un cuadro crónico. ¿Qué les parece? O sea, quiere decir, doctor, que esta enfermedad solapada, subrepticia. O sea, podemos decir más o menos, como la hipertensión arterial es el enemigo silencioso. Claro que sí. Toda enfermedad crónica es así. ¿Qué les parece? Doctor, entonces, si es así, este es un problema de salud pública. Claro, yo tengo mis papás, yo no sé. ¿Y cómo podríamos saber si están haciendo esta situación, doctor? Porque es terrible. Yo he visto pacientes de diálisis, sufren, pobrecitos, ¿no? Porque no solamente se enferman orgánicamente, psicológicamente, socialmente dejan de estudiar. Estudiantes de medicina que han dejado ciclos. Su anemia, pobrecito, me decía, doctor, yo me duermo, no sé cómo hacer, no puedo aguantar que mi anemia, que... Oye, socialmente se enferman, psicológicamente se enferman, biológicamente se enferman. Entonces, ¿es un problema de salud pública? Sí es un problema de salud pública, ¿no? Más aún todavía ahora que así como el COVID lo hemos catalogado como una pandemia, pan todo, la diabetes es una pandemia, ¿no? Claro que sí. Claro, ahora lo hemos puesto a un lado estas enfermedades pandémicas. La diabetes me dice una pandemia. Y doctor, ¿por qué mete a la diabetes? Acá estamos hablando de enfermedad renal crónica. ¿Sabe por qué meto a la diabetes? Porque es la primera causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. ¿Qué les parece? Doctor, pero no hay variación en Latinoamérica, en América, en el Perú, en el Cusco, ya no ya. O sea, nosotros nos estamos alineando ya, ¿no? Al modus vivendus, ¿no? Y también ya estamos compartiendo, no ya estamos, sino compartimos, ¿no? Las comidas, los hábitos, los estilos de vida de un gringo, de un europeo. Queremos ser, pues, gringos, ¿no? Queremos tener ojos celestes, verdes. ¿De dónde eres? De Pitumar. Pues quiero ser, pues, como él, no quiero comer. Porque ellos no me tendrían que ir al Bembos, por ejemplo. ¿Por qué tendrían que ir al Kentucky? ¿Qué tal? Y Sura, voy a hacer un esfuerzo, me consigo mi plata y me voy. Estamos aprendiendo a vivir como ellos, con los mismos estilos de vida. Por eso es de que nosotros estamos... Si usted me pregunta, doctor, ¿y antes las causas de la insuficiencia renal eran diferentes? Claro que sí, como vamos a ver ahora. En Latinoamérica eran muy diferentes. Por el nivel socioeconómico, las glomerulopatías primarias, que ahora perfectamente me lo entienden ustedes, ¿no? Las glomerulopatías, ¿no?, son causa de insuficiencia renal. Y eso se presenta más en jóvenes, ¿sí o no? Entonces, en Latinoamérica, en el Perú, en el Cusco, por el nivel socioeconómico, las glomerulopatías eran y todavía ahora siguen siendo una de las causas más importantes de insuficiencia renal crónica. Pero nos estamos igualando a los europeos, ¿no? Perdónenme, perdónenme. Aló.
Buenas tardes, sí. Sí. El día lunes, vamos a hipertensión pulmonar, ¿ya? Entonces, ese tema vamos a ver cómo se maneja. Y el día viernes yo voy a pasar una evaluación, voy a hacerte una revisión de su caso. Vas a ir tú o va a ir no sé quién, alguien, y vamos a hacer una revisión. No es necesario ya que vaya él, porque yo hoy día ya lo he evaluado ya. Ya le veo que está medio decaído, está disneico, no tiene dificultad para oxigenar bien, se duerme fácilmente, está hipoactivo, no tiene... O sea, ¿te das cuenta? Cosas que yo ya le evalúo ya. Entonces, eso quiero evaluarlo con todos sus análisis el día viernes, ¿ya? Que tengo consulta. Ese es el plan. El lunes entonces me llaman de 8 a 9. Doctor, ¿cuándo pasará con el doctor Copaja? Además del doctor Alexander que lo está evaluando. ¿Estamos? Con el doctor. Guay. Pero igual, pasa nomás, no hay problema. Pero yo voy a sacarle una cita adicional con el doctor Copaja. ¿Ya? Ya. Listo. El lunes entonces me llamas, ¿ya? Ya. Ah, el otro tema también es de su fístula, hay que estar pensando en hacerle fístula. Ahora su catete está bien, no hay problema. Ahora, porque después puede empezar a tener fiebre, esas cosas. Y no, eso es otra cosa. Ya, el neumólogo también tiene que verlo, pues. También podemos el lunes sacarle una cita para el neumólogo más. Entonces tú me llamas el lunes, doctor, ¿cómo va a ser de esa cita? ¿Estamos? Ya está, listo, ¿ya? Muy bien entonces, muy bien. Sí, de 8 a 9, ya está, listo, muy bien, ¿ah? Ok, ya, listo, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Entonces, se dan cuenta lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Esta globalización ha traído obviamente adelanto, pero también, ¿no es cierto? Por estar queriendo compararnos o tener las mismas vivencias que con sus y además tiene problemas renales, su pronóstico, amigo, es malo. Ya, hazle entender de otra forma. La posibilidad de que se muera es mucho mayor cuando se complica con problema renal. Te va a entender o no, tu amiguito de tu colegio, que es ingeniero, ¿no es cierto? Entonces, esa es la bondad. Vamos entonces, la primera diapositiva.
Entonces, mire, fíjense, ¿qué cosa dice la CADIGO en relación a la definición? Primero te dicen, oye, amiguito, esa palabra insuficiencia, cámbialo, suena feo, ¿no? Insuficiente. Tú eres un insuficiente, un poco, un deficiente, ¿no? Porque se supone que, claro, lo contrario de insuficiencia es suficiente, ¿no? Entonces sería un paciente, ¿no? Suficientemente funciona su riñón. Lo contrario, insuficiencia. Entonces, como suena un poco feo, ¿no? Entonces, mejor es hablar de enfermedad renal crónica. A ver, retorna la diapositiva. O sea, ahora nosotros en nuestro léxico médico, se retorna, ¿no? Debemos decir enfermedad renal crónica. Antes el estadio 5, la última etapa, le decíamos terminal. Entonces, imagina, dile, a ver, tienes tú, señor, insuficiencia renal crónica terminal miércoles, dos palabras tan feas, insuficiente, que no vales para nada. Terminal, ya estás con un pie en la tumba, como, suena como cáncer, ¿no? No sé si así lo sienten ustedes. En cambio, ahora, yo voy a decir, señor, su familiar tiene enfermedad renal crónica, estadio 5. ¿Qué te parece? Mejor, ¿no? Entonces al paciente ni siquiera le hace sentir mal o le da su imagínate, per golpe, al decirle, solamente con las palabras puedes matar a las personas. Entonces, ahora hablemos de enfermedad renal crónica, ¿ya? Siguiente, entonces, ahora sí regresa a la definición. ¿Cómo se define? Según la CADIGO, que son guías internacionales, mundiales, la CADIGO, la CADOC, ¿no? Entonces dice que es el daño renal, ¿no? Con una tasa de filtrado menos de 60 ml por minuto, pero para una superficie de 1,73, o sea, para una persona grandazo, ¿no? Pero esta disminución del filtrado tiene que ser por más de 3 meses. Si ustedes revisan el rifle, van a ver que justo en la parte última, ¿no? Rifle en, ¿no? Terminal, es pues ya cuando es crónico, ¿no? Pero más de 3 meses. Yo no puedo etiquetar a una persona si yo estoy viendo con menos de 60 ml por minuto, pero por un mes. Entonces, el daño renal se define por anomalías estructurales o marcadores. ¿Cuáles son esos marcadores de daño? Mira, fíjense, siguiente. A ver, todos van a saltar como liebres, ¿ya? Cuando digan, doctor, esta parte no estoy entendiendo, esta parte quiero que me diga, esta parte he leído, pero ahora sí lo estoy entendiendo. Lo estoy entendiendo, sí lo estoy entendiendo. Porque si no va a pensar de que están durmiendo todos. Como ya han leído, ¿para qué escuchar esa clase? Sí, ya hasta el cansancio. Entonces, ¿cuáles son los criterios de enfermedad renal crónica? Tienen que ser todas estas que están acá numeradas, pero por más de 3 meses. Esos se llaman marcadores de daño renal. La albuminuria, por ejemplo, elevada, alteración del sedimento urinario, sobre todo presencia de proteínas y hematías, o sea, sangre en la orina. Alteraciones electrolíticas, ¿no? O alteraciones del medio interno. Ya es un marcador de daño renal. Alteraciones estructurales histológicas, se tendría que hacer una biopsia renal. Alteraciones estructurales en pruebas de imagen, ¿se acuerdan de la ecografía? Que el tamaño ya disminuye, la corteza, la diferenciación, ya está. El trasplante renal también es un marcador, se supone que ese paciente no está con su riñón normal, ¿no es cierto? Y que el filtrado tiene que ser menos de 60. Mira, el siguiente. Entonces, esta es la clasificación de la enfermedad renal. Ahora se clasifica en 5 grados. Antes se clasificaba solamente en 4 grados. Cuando yo estudiaba. Bueno, primero ya ni me acuerdo si me habrán enseñado insuficiencia renal crónica en la facultad de pregrado, pero por lo menos cuando era residente, ¿no? Solamente considerábamos 4 grados. Acá están las categorías, fíjense. El grado 1, cuando la función está más de 90 y se llama normal o elevado.
inclusive hasta elevado le puedes decir, ¿no? Grado 2, entre 60 y 89, ligeramente disminuye. Grado 3 van a ver que se divide en A y B. A ver, todos atentos, ¿ah? Y ahí también tienen que preguntar, ¿y por qué se divide en A y B? ¿Y por qué el 4, doctor, no dividimos en A, B, C, D también, no? Todo tiene su explicación. Mira, grado 3 en A y B. Y grado 3, de 45 a 59. Y el A y el B es de 30 a 45. En realidad, el grado 3 debería ser de 30 a 59, ¿sí o no? Ese intervalo lo estamos dividiendo en 2. El 3A es ligera o moderadamente disminuida. Pero el grado B, ¿qué dice ahí? Moderada, gravemente disminuida. Y el punto de corte, y ahorita vamos a ver, el grado 4 es 15 a 29. Se supone ml por minuto por una superficie de 1,73, ¿no es cierto? Es lo que estamos diciendo. Y el grado 5 es menos de 15. ¿No es cierto? Menos de 15. Regresamos de nuevo. ¿Qué les llama la atención entre 3A y 3B? Grado 3A y 3B. Esa división en 2, lo ha partido en 2. ¿Cuál sería más o menos el límite entre 30 a 59? Es 44, 45, ¿no? Más o menos la mitad de 100. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué cosa nos está diciendo al decir 3A y 3B? Cuidado, el 3B, señor, ya es moderado y gravemente enfermo. Y el 3A es ligera a moderado todavía. ¿Y para qué sirve esto? Para decir, señor, estás con la mitad de función renal. Claro, pero 45, 50 y es la mitad. Para decir, señor, de 50 para abajo, mándalo al nefrólogo. No tiene por qué usted manejarlo. Usted es médico general. No, yo sí sé, yo sí alumno del doctor Nieto. Muy bien, yo puedo manejar. No, un ratito. Que lo evalúe el nefrólogo. Ya, a partir de 3B, ya las cosas empiezan a alterarse, su medio interno, empieza a alterarse su fósforo, su potasio, ya necesitan manejo ya de la especialidad. ¿Entienden? Doctor, entonces, ¿hasta 3A puedo manejar? Sí, manéjalo. Y de cuando en cuando llama al doctor Nieto, doctor, tengo un pacientito que tiene pues 50, 48, 55 de función renal y mire si pertenece, pero yo estoy manejando su presión, lo estoy controlando, su diabetes también, había sido gordito, le he dicho que baje de peso, había sido fumador, le he dicho que deje de fumar cigarros, estoy manejando, qué bueno. Y de paso me saluda, me dice cómo está, cómo se siente, bueno. Pero cuando es 3B, doctor, lo estoy enviando a este paciente, necesito de todas maneras que usted lo evalúe como especialista y me lo mande, me lo regrese a mi paciente, no se lo va a agarrar, me lo regrese para que yo lo siga manejando. Ese es el punto de corte, ¿no? Entonces, en conclusión, ahora se clasifica en 5 grados, en 5 categorías, ¿ya? Además de esto, nosotros evaluamos la albuminuria, ¿eh? La albuminuria, ¿correcto? Y esta albuminuria, ¿no? También, ¿no? Nos permite a nosotros, con tiempo, al inicio o durante, decir, ya se está alterando estructuralmente tu pared, tu techo de tu casa. A mí, esto de la albuminuria me está diciendo estructuralmente ya se está alterando, estructuralmente. En cambio, la primera, la gradación de las categorías es funcional. ¿Qué tanto funciona tu riñón? ¿No? 40%, 50%. Ahora, acostúmbrense tal vez a extrapolar nomás. Porque si tú me dices, por ejemplo, doctor, su función renal me ha salido con cualquier forma de medir. Me ha salido, doctor, en 35. A ver, ¿dónde estaría? 35 está en 3B. ¿De 35 qué? 35 mililitros por minuto para una superficie corporal de... ¿Cuánto por ciento funcionaría de 35 ml por minuto? 35%. O sea, ese paciente tiene 35% de función renal. Ya en porcentajes, háblenme. Claro, si
tú literalmente quieres decir las cosas completas, me dirás, doctor, me ha salido según mi CPK, por ejemplo, EPI, ¿no es cierto? No sé qué es, ¿no? Me ha salido en 40. ¿40 qué? AML por 40% de función renal. Así, como es 100, es cuestión de decir en porcentaje. 40% funciona ese riñón, 35% funciona. Menos del 15% funciona. Eso es funcional. No sé si me están entendiendo. El primer cuadrito es cuánto por ciento funciona tu riñón. En cambio, lo de abajo es cuánto de daño estructural está. ¿Entienden? ¿Ya? Es como el techo está con huecos, ya está estructuralmente está dañado. Entonces, para eso nosotros utilizamos un cociente de AC. ¿Qué cosa es A? Albuminuria, ¿no? Versus creatinuria. Albuminuria en el numerador, creatinuria. Esa relación a mí me está evaluando. Albuminuria es estructura y creatinina, ¿qué cosa es? Función. Entonces tenemos tres categorías. A1 es menos de 30, que se llama normal o ligeramente elevada, ¿no? A2 es 30 a 300, que ya es positivo, ¿se acuerdan? Más de 30 a 300 de microalbuminuria es positiva, siempre decimos, pero acá estamos hablando de cociente. Y más de 300 ya es muy elevado. Si nosotros extrapolamos esto entre el primer cuadro y el segundo cuadro, resulta lo siguiente. A ver, vamos. Bueno, pásalo, siguiente. Ah, caracho, no está, qué pine. No está acá la siguiente, a ver. Siguiente. No está. Bueno, esa diapositiva nos falta. Ya, regresa. Entonces, regresa. Entonces, extrapolamos, decía, de que si nosotros hacemos un cuadrito de función, o sea, de grados hasta 5, y ponemos a su lado la categoría, nosotros podríamos, ¿no? Más o menos definir en qué situación se encuentra y podemos pronosticar al paciente. Yo puedo tener, por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo, ¿eh? Un G1, que sería más de 90, está extraordinariamente funcionando ese riñón. Pero ¿qué pasa si te pongo en lo que es albuminuria o el cociente AC en la categoría A2? ¡Wow! Este paciente es un paciente potencialmente nefrópata. Puede estar funcionando su riñón muy bien, pero ya está alterando estructuralmente, o sea, después puede terminar valorando el riñón desde el punto de vista funcional. Ni hablar, pues, ¿no? Entonces, más o menos esos dos podríamos valorar, pero después lo vamos a comentar con la figurita, mejor, o con la foto de los esquemas. Siguiente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos? Siguiente. ¿Cómo nosotros evaluamos la función renal para pacientes crónicos? Fíjense, acá tenemos un resumen. Tenemos el MDRD simplificado con 4 variables, ¿no? Entonces, ¿por qué es simplificado? Porque la primera es el siguiente, el MDR con 6 variables. Hay algunas cosas que ya no consideran, entonces lo han simplificado en 4 variables. La creatinina, la edad, ¿no? Y cómo se llama la raza, ¿no? Esa es una, por eso es ahora 4. Inicialmente eran 6. Entonces, con esto, la 6 al menos era muy cuestionable porque difícilmente podía aplicarse a nivel del mundo, ¿no? Ya la 4 así mucho mejor. Después tenemos la ecuación de Crofty-Gaul, ¿se acuerdan? Que nos permite estimar la función renal en agudo o en crónicos también, ¿eh? Por si acaso. Y se acuerdan que es 140 menos edad por peso. Todo eso sobre la creatinina por 72. 72 por la creatinina. Y si es mujer, todo eso multiplicado por 0,85, y si es varón, no, hay nomás, por 1. La ecuación de Crofty-Gaul sigue siendo muy práctico y que no varía mucho los márgenes, ¿eh? Los márgenes de error con los otros no es mucho, ¿no? Después tenemos el aclaramiento de la creatinina con orina de 24 horas.
Entonces, imaginas, acá, ¿qué cosas necesitamos? Necesitamos juntar orina 24 horas que orina el paciente, ¿no? Y entonces necesitamos dosar la creatinina en orina, creatinina en la sangre, acá está, mira, creatinina en orina en miligramos por el volumen. ¿Cuánto ha orinado en ese tiempo? En mililitros por minuto. Sobre la creatinina seria, ¿no? Por 24 horas. ¿No? Este es el aclaramiento de creatinina. Para eso juntas orina, sacas creatinina en sangre, en orina, en cuánto tiempo quieres medir el aclaramiento y en cuánto de volumen de orina, ¿no? Y finalmente, siguiente, este es el que tal vez tiene en este momento mayor auge, ¿no? Para poder calcular o estimar la función renal en los pacientes crónicos. Es la ecuación de CKD, ¿no? Esto está ya diseñado para varones, para mujeres, para la raza, incluso negra, blanca, todo, ¿no? Entonces, con eso ahora incluso tenemos ya aplicativos en la cual solamente pones cuánto de creatinina, cuál es la edad del paciente y te lo saca automáticamente, ¿no? Entonces, esto nos sirve. Todas estas formas de estimar la función renal, ¿no? Se dan cuenta regresa a ver justo lo que tanto hemos comentado, ¿no? La creatinina. En toditas está la creatinina, o no, o díganme que no. En el MDR, en el clásico con 6 variables, en el simplificado, en el co-lógico, también la creatinina, en el aclaramiento de creatinina o depuración de creatinina también se llama. ¿Cuándo está la depuración de creatinina? ¿No? Está también la creatinina. El siguiente, en el CKD-EPI también está la creatinina. Y se acuerdan que habíamos dicho, oye, pero lo ideal, doctor, es la inulina. ¿Y por qué la inulina no tiene? Porque ya les he dicho que es costoso, no sé, tiene así nomás, se utiliza en experimentos. En cambio, la creatinina es un marcador que el mismo organismo lo produce, lo genera. No necesita estar inyectando, estar comprando, nada. Entonces, en todas la creatinina. Pero el cuestionamiento es bárbaro, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ¿dónde está Shamila? ¿Cuáles eran los cuestionamientos de la creatinina que al final les supliqué al decirles a ustedes, por favor, ténganlo presente, ¿no? Comenten cuando estén con vuestros otros doctores que la creatinina del paciente, oye, pero doctor, creatinina es muy bueno, pero cuestionable. ¿Por qué cosas cuestionables? A ver, yo sé... Se va a modificar, por ejemplo, por la edad del paciente, en este caso la cantidad de músculo que pueda tener el paciente. Va a ser modificada por condiciones también metabólicas del mismo paciente. Por todas esas situaciones va a ser muy modificable. Claro. Por el sexo también, por ejemplo. Y también, claro, y todo eso pues se resume diciendo de que va a depender de la masa muscular, porque finalmente, ¿de dónde viene la creatinina? De la creatina, ¿no? Que está en la masa muscular, paciente que tiene menos masa muscular, pacientes pediátricos, un neonato, un amputado, varía con la edad, varía con el volumen, con el estado de hidratación del paciente, varía que hay medicamentos que están recibiendo que lo pueda alterar, en fin, varía con el volumen de la musculatura, bueno, en fin. Pero mal que bien, dice Shamila, ¿no? Mal que bien, sigue siendo el mejor marcador de función renal para agudos o crónicos. Ambos, doctor. Claro, pero como soy tu abogado, yo voy a defenderte. Más para crónicos, porque en agudos es sumamente cuestionable. Continúa, yo soy tu abogado. ¿Por qué es sumamente cuestionable en agudos? Porque en los cuadros iniciales no puede, me refiero a que en los primeros momentos podría estar normal. Así es, muy tarde se eleva la creatinina, muy tarde. Como diciendo, ¿para qué ya, no? Como te van a llevar un ramo de flores después de tus cumpleaños. ¿Para qué ya? Pues no paso ya. Eso pasa. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Que ya de alguna forma ya lo tenemos y vamos a tener para agudos. ¿Cuáles son los marcadores? Los biomarcadores, ¿no? Ahí está el Enegal, la cistatina C, el FARS.
Bueno, en fin, son 6, ¿no? Pero sobre todo la negada. ¿Ya? Entonces, pero para crónicos sí, la creatinina no hay otra, no hay vuelta a dar. Entonces ya hemos revisado, mira, todas las formas de valoración de la función renal con la creatinina. Siguiente. Muy bien. Entonces, hay un tema que siempre también, no sé si con algún grupo hemos comentado en las prácticas, para evaluar la albuminuria, nosotros debemos tener un paciente estable. Yo no puedo valorar la albuminuria porque me puede salir una cifra inadecuada, puede estar elevada, no puede estar, total, puede variar en caso de infección, por ejemplo. Infecciones, sobre todo urinarias, ejercicio físico. Imagínate que hagas ejercicio físico, después quieras medir tu microalbuminuria, puede variar. O cuando estés con fiebre, ¿no? O cuando estés con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, puede variar. Perdóname un rato. Aló. Ya, estamos entonces. Les estaba diciendo para hacer dosajes de la albuminuria, tenemos que tener un paciente que no esté pues, en estas condiciones, porque si no, nos va a salir pues, falso positivo, alto, bajo, ¿no? Y esta es la categoría, mira, de la descripción de la albuminuria, ¿ya?
Normal o ligeramente elevada cuando hay menos de 30 miligramos por gramo. Moderadamente elevada 30 a 300, que ya es positivo, ¿se acuerdan? ¿No? Por ejemplo, en la nefropatía diabética, más de 30 ya es positivo, moderadamente. Gravemente elevado, más de 300. Definitivamente acá la tema. ¿Correcto? Siguiente. Ah, ahí está. Esto es lo que quería mostrarles. Mira, cómo la parte funcional del primer recuadro, los grados, ¿no? Los 5 grados, ¿cómo podemos extrapolar con la albuminuria que nos habla de qué? De lesión estructural. Mira, por ejemplo, mira, en el rubro de la G1, grado 1, normal elevado, cuando la función está más del 90%, 90 mililitros por minuto, cuando está con, ahí está, ayúdame así, cuando está con normal o ligeramente elevado, cuando está con menos de 30 no pasa nada, es verde. Azul creo, ya no veo bien yo. Azules, ¿no? Verde debería ser, está ok, pues. Pero, ¿qué pasa si tú tienes ya entre 30 a 300? Y es amarillito. ¿Qué cosa dice abajo? El amarillito ya tiene un riesgo moderado ese paciente. ¿Eh? Mira, la primera es no hay enfermedad renal. Baja el puntero abajo, la línea. Eso. Verde es no hay enfermedad renal. Amarillo, riesgo moderado. El anaranjado, no sé, así estoy viendo, ustedes me corrigen. Riesgo alto. Rojo ya es riesgo muy alto. Entonces tú puedes catalogar a tus pacientes de acuerdo a sus riesgos. Mira, esto tú lo puedes hacer si tú trabajas en Quillabamba, en Sicuán y Yaure, puedes hacer esto. ¿Eh? Decir, doctor, le estoy mandando a un paciente nefrópata con riesgo alto. ¿Quién sería con riesgo alto? A ver, por ejemplo, mire, G1 va al último, al anaranjado, vete. En la primera. ¡Ey! Imagínate si tiene ya más de 300 miligramos de albuminol. Pues, pero su función renal está más de 90, está espectacular, no está espectacular. Y tú tranquilamente me dices, doctor, le estoy mandando a un paciente nefrópata, ¿no? Con riesgo alto, wow. A pesar, todavía te das el lujo de decirme, ¿no? De que su función renal está más de 90. Puedes, pues. Por ejemplo, al grado, ya, ¿no? Mira, ya el grado 3A, incluso con menos de 30, ya está en riesgo moderado. Más allácito, anaranjado entre 30 y rojo, mira. ¿Qué más tienes un 3A con función renal de 50% a más? Pero albuminol está, doctor, más de 300. ¡Wow! Es un nefrópata de un riesgo muy alto. Entonces, tú puedes clasificar, tamizar a tu población, sí, tranquilamente. Tú haces dosaje de microalbuminuria, su función renal, lo pones ahí, ¿no? Función renal tanto, su tamizaje, doctor, te estoy mandando un paciente con alto riesgo, moderado. Un paciente, miren, G3, función renal 30-44, aceptable, pero oye, sea lo que sea su microalbuminuria con menos de 30, ya estás con riesgo alto, sería, ¿no? Y 30 a 300 ya rojo, pues. Como semáforo, pues rojo es rojo, pues. ¿Sí o no? Rojo es peligroso, ¿no? Claro, pues. Mira, ¿y cómo entonces, mira, estos conceptos, cómo han cambiado con todo esto? Yo les voy a contar a ustedes, no les digan a los endocrinólogos así. ¿Sabes cuándo nos mandaban a los pacientes antes? Para dializarlos ya. ¿Y en qué etapa se dializa este Shamila? ¿En el grado? G5, doctor, la una interna. Exactamente. Perdón un rato, justo estaba en la parte. Hola, hola, hola. Hola. No te escucho bien. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Ya.
Entonces, fíjense, ¿saben qué pasaba? Y les cuento a ustedes nomás. A nosotros los nefrólogos nos mandaban a los pacientes ya en grado 5 para ponerlo, cargarlo al paciente, enchufarlo a la máquina. Eso era el nefrólogo. Así lo miraba el endocrinólogo a sus diabéticos, cardiólogos, a sus hipertensos, a todos. El nefrólogo vea cuando esté con G5, pues menos de 15. Pero ahora con esto nosotros podemos intervenir o no, con tiempo. Ahorita ya estarán preguntando, doctor, ¿pero qué haría yo? Vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, ahora el nefrólogo va en busca de sus pacientes cuando está en G1, cuando está con riesgo, moderado, alto, ya vamos interviniendo desde arriba. Esa es la atención primaria de salud. Ustedes como médicos generales tienen que salir con esa visión de hacer atención primaria. ¿Qué cosa es atención primaria? Atender como primeros, ¿no?, médicos que van a intervenir. Y doctor, podemos hacer mucho, poco, bastante, en que el riñón no se vaya cayendo a G2, a G3, extraordinario. Pueden hacer maravillas para que el paciente, en vez de que se vaya rapidito en 2, 3 años a la diálisis, o llegue a G5, hágase que ese paciente llegue en 5, en 10 años. Esa es la gracia de este cuadro, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer ustedes como médicos generales. ¿Me entienden? Esa es una de las cosas que tienen que trabajar. Por eso, pues, autoridades dicen, ustedes quieren sacar especialistas a los alumnos, tienen que darle las cuestiones básicas, generales, porque ellos van a ser médicos generales, ¿sí? Esto es lo que tienen que hacer. Tamizar a vuestra población, ¿no? Identificar factores de riesgo. Es lo que tienen que hacer, ¿no? Siguiente. Pásalo. Talento. Muy bien. Una vez así visto, vamos ya a la etiología y las causas. Fíjense cómo la etiología y la epidemiología de la enfermedad renal crónica han ido cambiando. Pero empecemos con algo diciendo. La enfermedad renal crónica es un grave problema de salud pública. Ya hemos dicho ya los considerandos, ¿no? Las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿tienes? Diabetes, presión alta, enfermo renal crónico, provocan actualmente el 60% de las muertes en el mundo, en este momento. Y se gasta, no se gasta, en salud no se gasta, se invierte 47%, casi la mitad del presupuesto en salud en el mundo, ¿no?, se destina para estos pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, enfermos renales. Es carísimo. Ya hemos dicho, la diabetes es una pandemia. Entonces, ahorita ya no solamente hay que mirar las enfermedades transmisibles, que es un problema de salud pública. Así nos enseñan a nosotros, cuando éramos estudiantes. O sea, las enfermedades infecciosas son un problema de salud pública. No, señor, también ahora las enfermedades no transmisibles. Claro, la diabetes no es transmite, la hipertensión tampoco, ¿no? No se transmite. Se estima entonces que ya este problema ya es la principal causa de muerte y en este momento estamos hablando. Y la mayor carga provocada por esta enfermedad se producirá sobre todo en países menos desarrollados. Es lo que les decía, nosotros hemos aprendido, ¿no?, a emular, a imitar a los europeos, a sus formas de vida, sus formas de comida, todo, ¿no? Pero ellos están preparados para recibir toda esa carga de enfermos crónicos no transmisibles. En cambio, nuestro sistema de salud no están. Por eso es que los países menos desarrollados van a sufrir, ¿no? Hay una situación muy especial que se está dando en Centroamérica. Ya, en Centroamérica. Hay una enfermedad renal crónica que se está dándose, ¿no?, en El Salvador, en todos esos países de Centroamérica, ¿no?, y que se llama la nefropatía mesoamericana. Bueno, sobre todo en la zona de selva, ¿no?
Entonces hay una epidemia, pareciera que tiene que ver mucho con el tema de la deshidratación, disminución del volumen intravascular, ¿no? Que ahorita es una preocupación que se está dando en estos países. Siguiente. Entonces, fíjense cómo ha ido cambiando la cosa, ¿no? Estas son las causas de la insuficiencia renal crónica. En primer lugar tenemos la diabetes mellitus, ¿no? El 45% de la insuficiencia renal crónica en el mundo es producida por la diabetes mellitus. ¿Qué cosa produce a nivel renal? La nefropatía diabética. El tipo 2 va a la cabeza con 41%, tipo 1, 4%, todo así, 45%. Segunda causa, hipertensión arterial. ¿Qué cosa produce en el riñón? Nefropatía diabética, hipertensiva, ¿no? Y más, técnicamente hablando, la hipertensión a nivel renal, ¿cómo produce? Desde el punto de vista anatomopatológico. ¿Qué produce? Produce una glomerulonefritis, glomerulopatía, el mesangio, ¿no? Lo que afecta son los vasos sanguíneos, ¿o no? ¿Y cómo lo afecta cuando es crónico? ¿No? Lo esclerosa los vasos sanguíneos. Y eso lleva a la insuficiencia renal crónica. Por eso se llama, más técnicamente hablando, nefroangioesclerosis. O sea, nefro-riñón, angio, vasos sanguíneos, nefroangio, esclerosis, porque es la característica de la lesión, hipertensiva. Así se llama, nefroangioesclerosis hipertensiva. Esa es la enfermedad que produce la hipertensión arterial. Más técnicamente hablando. O nefropatía hipertensiva, nada más, si no quieren hacerse problemas. Después viene las glomerulonefritis. ¿Se acuerdan que hemos estudiado tanto? La focal segmentaria, la membranosa, la membrana proliferativa, que todas esas inexorablemente llevan a la insuficiencia renal crónica cuando no se trata. Excepto, habíamos dicho, el cambio de mismo, ¿se acuerdan? Ahora, las secundarias, pues ni hablar, ¿no? La lupus, así que también está por ahí arriba, ¿no? Después viene la nefritis intersticial crónica, la enfermedad quísticas, ¿no? Con 3, 4%. Estamos hablando, esta estadística a nivel mundial. La glomerulonefritis secundaria vasculitis, ¿no? Las neoplasias también están ahí. Misceláneas, hay muchas otras causas, que está ahí englobado, menos del 5%. Y hay unas causas que es muy interesante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Son las causas dudosas o no registradas. O sea, tú tienes un paciente que se ha elevado la ureacreatinina y le quieres saber cuál será su causa. Es diabético con nefritis primaria, es una nunca llegas a determinar, nunca llegas, pero ya necesita diálisis. Esas son las también llamadas las no filiadas, no registradas o causas dudosas. Esta es una estadística mundial. Esto sí ya debemos tener en cuenta. ¿Ya? Siguiente. Como quiera que la diabetes es un problema, ¿se acuerdan de este cuadrito? Les mostré en la nefropatía diabética. El crecimiento exponencial, ¿no? De la diabetes mellitus. Fíjense cómo ha ido aumentando desde el año 1985. Mira, en el 95 ya tenemos casi 140 millones. El 2005, de 10 años en 10 años. Mira, 2005 ya 200 millones. 2015, 250 millones. Y el 2025, en 4 años, vamos a tener 300 millones de diabéticos en el mundo. Es una cosa horrorosa. Y mira cómo, en el otro cuadrito, a ver, vamos. Y también acá por continentes. Mira, en el continente africano, el amarillo es 95, el rojo es 2000 y el azul es 2025. Mira cómo se ha ido duplicando, hasta se va a triplicar la cantidad de diabéticos en África. En América se va a duplicar, que nos interesaría. En el Mediterráneo mírense también. En el amarillo con el azul se va a duplicar o triplicar. En Europa se va a incrementar, están manejando mejor ellos. En el sudeste asiático se va a duplicar o triplicar el año 25, ¿eh? O sea, en 4 años. En el Pacífico Este igualmente se va a duplicar. Doctor, ¿y por qué habla de la diabetes? Porque estamos diciendo que es la primera causa de insuficiencia renal crónica. ¿Se dan cuenta? Entonces ya ustedes están viendo la dimensión de lo que significa este problema, ¿no? Siguiente.
Y miren, en Estados Unidos, ¿qué está pasando? Igual, la diabetes cada vez más incremento, hipertensión. Mira, las glomerulopatías se ha estabilizado, la amarilla apunta. Mira cómo se ha quedado las glomerulopatías. Porque ellos ya no, su causa más importante en ellos es diabetes y hipertensión. Y hay otras causas como las enfermedades poliquísticas, ¿no? Pero la glomerulopatía prácticamente se está estabilizando. En nosotros todavía no. Siguiente. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Siguiente. Fíjense lo que está cambiando. Las causas están variando en Latinoamérica, ¿no? La diabetes pasó a ser la primera causa en Latinoamérica y la glomerulonefritis crónica, que era las primeras causas, pasó de ser la primera al tercer lugar. Y obviamente la esperanza de vida se está incrementando cada vez más. Mira cómo Latinoamérica va cambiando la cosa. Siguiente. Y acá tenemos, fíjense la cantidad de pacientes renales crónicos por millón de habitantes. Nosotros podemos hacer todo uno en Latinoamérica, ¿no? Y, por ejemplo, Puerto Rico tiene 1740.1 por millón de personas. Crónicos, no estamos siendo terminales los que están en diálisis, nada. Y así podemos ir hablando. Mira, Chile 1239, baja, a ver, Perú, ¿dónde está? Perú 351.4, ¿no? Por millón de habitantes. Y así, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos al 2012. Ahora esto ha variado definitivamente también en este momento actual, ¿no? Las estadísticas, bueno, lo saca la sociedad, el SLAM, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión Arterial, ¿no? Entonces, siguiente. Y en Cusco, miren, la glomerulopatía del 2009, ¿eh? La primera causa. Pues la pregunta de ustedes debe ser, doctor, ¿y seguirá así? ¿O ya la nefropatía diabética ya lo ha igualado o lo ha traspasado? Probablemente lo ha igualado o ya pasó a ser el primero, ¿eh? En Cusco. Las primarias siguen siendo causas importantes, ¿eh? Luego tenemos las enfermedades poliquísticas del adulto, nefritis tubulointersticial, las uropatías obstructivas. Eso, por ejemplo, sería interesante ahora hacer un estudio y ver cuáles son las causas de insuficiencia renal crónica. ¿Cómo haríamos? A todos los que están en diálisis, revisar su historia clínica. ¿Por qué entró a diálisis? Diabético, hipertenso, glomerulopatía, se hinchaba, no se hinchaba. Ustedes ya pueden hacer eso. Si un paciente ya está en diálisis y tú dices, oye, ¿habrá tenido una glomerulopatía primaria, una focal, membranosa? ¿Cómo preguntaría? Pero ellos se manifiestan con síndrome nefrótico, nefrítico. A ver, le preguntaré, oye, amigo, ¿tú te hinchabas antes de entrar a diálisis? Sí. ¿Orinabas con sangre? Te dijeron, ¿tenés presión alta? Puedes llegar, podemos llegar. Podemos hacer un estudio retrospectivo. Muy bien, ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Esta clase de insuficiencia renal crónica quiero que lo tengan muy claramente para ustedes los que han estado revisando, hemos estado discutiendo, esto se les hace muy familiar ya, ¿no? Estar escuchando esto, y probablemente hay curiosidades, hay cosas que les está llamando la atención, ¿no? Sí, nos está llamando la atención. Desde el saque, ¿no? Una buena parte de la población ya su urea creatinina está alta. Oye, cuidado, mi papá no estará así, le haré hacer. Doctor, ¿y cómo podemos hacer? Cuando tú seas médico y te vayas a hacer atención primaria a Chalhuahuacho, a Pitumarca, a Maranganí, no sé, bueno, hazle por lo menos a partir de los 40 años un tamizaje por año, que vamos a hablar también, ¿no? ¿Qué cosita le harías? Urea creatinina, un sedimento urinario que es en cualquier laboratorio. En laboratorios más pequeños las cosas están haciendo ya ahora. Examen de orina, sedimento, tu urea creatinina y tu ecografía, que ya vas a saber manejar. Yo sé que todos ustedes van a salir de la universidad manejando la ecografía, así como el estetoscopio del paciente, del médico debe también saber manejar la ecografía. Entonces, tu ecografía renal, el sedimento urinario, urea creatinina y ya está. Y tu microalbuminuria, punto. Con eso ya tú puedes manejar y hacer tamizajes en la población grande. ¿Ya? Listo, muy bien. Muy bien. Entonces, con eso nos despedimos hasta el día sábado siguiente. Porque el día miércoles, ¿no?
vamos a empezar con los conversatorios clínico-patológicos. Muy bien, nos estamos viendo, chicos. ¿Ya? ¿Listo? Gracias, doctor. Gracias.